Seguramente en los últimos años has oído hablar más de una vez sobre la capacidad de resiliencia. Es un concepto que a veces está impregnado como de un halo mágico al estilo de un superpoder y que para aquellos que sufren o que se encuentran en situaciones extremas resulta un bálsamo que llena de esperanza. Es por eso que suscita tanta curiosidad y fascinación saber por fin que el ser humano no está sentenciado ni predeterminado por su historia familiar ni por sus tragedias pasadas. Es algo que nos aporta mucha más luz a los psicólogos en nuestra labor de rescate. El concepto de resiliencia se parece al concepto de superviviente, entendido como esa persona que sale fortalecido a pesar de tenerlo todo en contra. Procede del latín resilio, que significa rebotar. Entonces sería como resistir al golpe y salir impulsado por este. Dicho de otro modo, la resiliencia es la capacidad del ser humano de superar el dolor y además salir fortalecido. En base a esto que acabo de decir, puede deducirse el primer elemento que es imprescindible para poder desarrollar la capacidad de resiliencia y es el dolor. Y no puede ser un dolorcillo cualquiera, tiene que ser lo suficientemente grave como para provocar un desequilibrio y desbordar los recursos disponibles. O sea, la persona tiene que encontrarse no solo cansada, sino sobrepasada. Por lo tanto, para ser resiliente es necesario sufrir con intensidad. Sin embargo, tampoco puede sobrepasar descabelladamente unos ciertos límites, pues igual que sucede, por ejemplo, con la medicina, el dolor en dosis razonables puede ser fortalecedor, mientras que una sobredosis puede ser letal. Debe ser proporcional en la ecuación de cada individuo, de forma que le permita ir creciendo escalonadamente. El sentimiento de indefensión que causa y mantiene la depresión proviene en ocasiones de un exceso de adversidad con respecto a los recursos. En cualquier caso, como decíamos, el dolor y la adversidad son elementos que pueden ser deseables siempre que nos dejen un cierto margen para maniobrar. Pero te preguntarás, ¿cómo es posible ganar algo después de perder tanto? ¿Cómo va a tener la tragedia un efecto revitalizante si todos sabemos que el sufrimiento nos deja KO, mucho más débiles? La mayoría de los casos también nos sume una especie de niebla mental. Parece imposible obtener algún beneficio del dolor porque al fin y al cabo pues es lo que más nos daña y lo que más tememos, además deteriora nuestra estabilidad. Esto, que es una estupenda paradoja de la psicología, es un fenómeno al que cada vez más profesionales de la salud mental buscamos difundir y potenciar, aunque quizá desde mi humilde punto de vista no estamos dando la información suficiente. Mi propósito es dártelo a conocer en este vídeo por si alguna vez necesitas resucitar, que puedas echar mano de esta poderosa capacidad. La leyenda del ave fénix tiene un simbolismo análogo a la resiliencia porque este ave tiene la capacidad de renacer después de que el pobre sale ardiendo hasta calcinarse y morir. La leyenda tiene algunos datos curiosos, como por ejemplo que las lágrimas del ave fénix eran curativas. Esto no es una casualidad. Fijaos, nos dice que las lágrimas, o sea, el símbolo por excelencia del sufrimiento, tiene propiedades sanadoras. La propia muerte, que podría decirse que es el máximo exponente del sufrimiento, da paso a una transformación donde se adquiere una extraordinaria habilidad, la misma resurrección. En la resiliencia, la esencia profunda cambia para dar paso a una versión mejorada. La desgracia se convierte en una puerta que va directa a una mejor versión de nosotros mismos. Esta faceta del ser humano es alucinante. Fijaos, lo importante no es lo que nos pase ni las desgracias, que tengamos suerte o que no. Lo que es determinante es que podamos desarrollar esta capacidad para resiliar. Pero hay una mala noticia. La resiliencia no es para todo el mundo. Si así fuera, no habría suicidios ni largas depresiones. Dejadme que os explique un poco. De la misma forma que un atleta necesita de ciertas condiciones vitales, ambientales y dietéticas para llegar a su máximo rendimiento, el ser humano requiere también de ciertas condiciones para ser un resiliente. ¿Qué condiciones dirías tú que necesitas para ser como el ave fénix? ¿Crees que tiene que ver con los genes, tus recursos económicos, la salud, haber tenido unos buenos padres? Bueno, pues todo esto podría jugar a favor, claro. El apoyo, la flexibilidad, la perseverancia. También, curiosamente, creer que la vida vale la pena y que tiene algún sentido. De hecho, sabemos que la religiosidad es un factor que nos protege contra la depresión.
Aún así, estos factores que acabo de mencionar, aunque son deseables y a nadie le van a estorbar, no son lo imprescindible. Tan solo hay un factor que no puede faltar. Y ese factor tiene muchos nombres: cariño, confianza, cercanía, amor, intimidad, complicidad, conexión, afecto, estima, pasión, ternura, intimidad, compañerismo, confraternidad. Bueno, en definitiva, la creación de un vínculo emocional positivo con otro ser humano. Teniendo en cuenta esto que os acabo de decir, os voy a plantear una cuestión para que penséis un poco. ¿Podría un náufrago con una historia de maltrato muy heavy en su infancia, con ninguna autoestima y sin nadie que le acompañe en una isla desierta, salir fortalecido de su naufragio? Os daré la respuesta al final de este vídeo. Vamos a recordar mientras tanto la maravillosa película El náufrago. ¿Cuál crees que fue la palanca hacia su transformación? Vamos a verlo. Robert Waldinger es un psiquiatra americano que estuvo nada menos que 75 años estudiando la felicidad y concluyó que esta, más que en la salud o en el dinero, se basa en las relaciones interpersonales. Crear relaciones significativas con los demás es la auténtica fuente de felicidad y en ausencia de estas relaciones suceden desequilibrios que impiden la resiliencia. Así que si por casualidad te encuentras por ahí a un genio que te conceda 3 deseos, no olvides que uno sea la capacidad para establecer vínculos significativos con otras personas. Alabado sea aquel que me invoca. Seré fiel a mi juramento. Os concederé 3 deseos. Tu pasaporte a la resiliencia depende de tu capacidad de confiar en los demás, de entregarte y de construir vínculos afectivos que sean de calidad. El vínculo amoroso romántico sí es muy poderoso, pero no es indispensable, es decir, no necesitas pareja para ser resiliente. El mismo efecto tiene alguien en quien simplemente puedas confiar. De hecho, fijaos, todo éxito en las terapias psicológicas viene, entre otros factores, determinado por el grado de confianza que el paciente tiene hacia su psicólogo. El psicólogo, sin ser una figura de afecto, porque no es que queramos a los pacientes, ni tampoco es que nos quieran, pero sí que actuamos como un testigo que escucha y apoya incondicionalmente sin juzgar, lo cual ya es suficiente para actuar como una potente palanca hacia el cambio. La confianza es imprescindible y por muy buena que sea la técnica que se aplica, si no hay confianza no puede funcionar. Así que si tu psicólogo es buenísimo y es el mejor de tu ciudad, pero en cambio no confías en él, no tires tu dinero y busca otro con quien te sientas cómodo y con quien puedas ser tú mismo sin sentirte juzgado. Una de las preguntas que hacemos siempre en las entrevistas iniciales es precisamente: ¿qué opina usted de los psicólogos? Pues de la respuesta que la persona nos dé tendremos una idea de lo fácil o lo difícil que resultará ayudar a esa persona. Quien dice que no cree en los psicólogos como si fuéramos entes paranormales, pues muy difícilmente podría recibir ayuda psicológica. Pero bueno, al margen de las terapias y de los psicólogos, sentir el respaldo y la protección de las personas de tu entorno es la clave irreemplazable para sentir el bienestar psicológico. Cuando la amistad que consideramos de verdad no existe o cuando nos llevamos mal con la familia, vamos a sentir un dolor por mucho que tratemos de ocultarlo. El aislamiento es un factor predisponente para sufrir trastornos psicológicos. También por ese motivo el psicólogo te va a preguntar por las relaciones con los padres, los hermanos y también por los amigos. Podría suceder que creas que estás solo o que de verdad lo estés, que tus relaciones sean un desastre, lo cual dificulta las cosas si hablamos de resiliencia, pero no todo está perdido, aún estás a tiempo de corregirlo porque no existe un solo camino para construir tu fortaleza emocional. Puedes reinventar una nueva historia de tu vida, siempre que encuentres a una persona que sea testigo. Elige a alguien de tu entorno en quien confiar y ponte a construir una buena amistad, empezando a ser tú mismo el amigo que deseas tener. Para construir una nueva historia no podrás hacerlo en solitario porque el aspecto quizá más especial y original de la resiliencia es el énfasis de la necesidad del otro como punto de apoyo.
Mi consejo entonces, y después de todo lo visto, es que si quieres asegurarte la capacidad para ser resiliente, seas egoístamente una persona generosa. ¿Te suena contradicción? Pues no lo es. La generosidad te va a reportar mayores beneficios que recibir a nivel emocional. Fijaos como ejemplo en que son los padres, mucho más que los hijos, quienes ejercen su papel de una manera jubilosa. Los padres viven esta etapa de sus vidas con gran plenitud y entrega. No es solo el lazo de sangre lo que hace que una madre alcance tal grado de capacidad y esfuerzo. Es la propia entrega lo que la hace más resistente, más fuerte y más capaz de lo que nunca antes habría sido. Como conclusión, debemos decir que es compatible con ser feliz y resiliente haber tenido una infancia sin el amor ni la atención adecuadas, estar verdaderamente enfermo e incluso moribundo, haber sido víctima de terrorismo, de pobreza extrema, de accidente, de maltrato. Nuestra felicidad y resiliencia va a depender mayormente de los lazos presentes y pasados con otras personas con las cuales se construirá nuestra historia vital y el sentido de la propia identidad. Si quieres que tus hijos, tus padres o tu pareja sean resilientes, cree en sus posibilidades, compréndelos, no los culpabilices y dales apoyo. Que lo hagas puede suponer la diferencia para esa persona, aunque ni ella ni tú lo sepáis, entre la depresión y la superación. Are you gonna finish strong? And you will find that strength to get back up like this. Busy streets looking for her next needs. Maybe the one could send her. Y hasta aquí mi análisis de la resiliencia. Espero que te haya gustado y sobre todo que te sea útil. Muchas gracias por tu atención.